Vamos ahora a programar el método del punto medio. Entonces vamos a apuntarlo por acá. Método del punto medio. Y lo que nos vamos a concentrar es en la fórmula, como está escrita ahorita, ¿de acuerdo? Que es yn más 1 igual a yn más hf de, vamos a ponerle xn más un medio de h por yn más un medio de hf de xn, yn. ¿De acuerdo? Una de las propuestas que vamos a ver más adelante es que tienden a reducir algunos componentes de las diferentes fórmulas en términos de K para no tener la recurrencia tan profunda. En ese caso, a esta parte proponen llamarla K, pero sin embargo, para la estructura de la fórmula podemos trabajarlo de igual manera que el método de Euler hacia adelante. ¿De acuerdo? Es más, voy a copiarlo, voy a pegarlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamarle método punto medio. ¿Vale? Las variables son las mismas, la estructura es exactamente la misma y lo que cambia es esta fórmula, nada más. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que ir viendo pues, es cómo se construye. Y es yn más h, entonces más h ¿por qué? Por f evaluado en xn más un medio de h. Y esa es una de las ventajas de esto, xn más h sobre 2. Las ventajas de cómo se definen las funciones es que tú puedes hacer operaciones en las entradas y primero hace las operaciones y después manda la evaluación, ¿de acuerdo? Por eso es que podemos agarrar esta fórmula y hacerla completa, ¿vale? Podemos colocar toda esta estructura, ¿vale? Que es no es cierto, aquí lo estamos llamando la posición 0, y aquí es y 0, 0,9 más h sobre 2 por f. Entonces, h por f de quién, de xn, yn, entonces sería xx0, y0, y todo esto sobre 2. Ok. Voy a alejar un poco para que podamos ver qué pasó ahí. Y esto es lo que estamos escribiendo. Recuerden que el yn lo estamos poniendo como y0 y xn pues, es el x0. Y aquí esto debería ser hh. Ya, se me olvidó esa parte. Como está definido más abajo, bueno, no nos afectó mucho. Ok, pero pues eso es todo y eso sería el método del punto medio. ¿Vale? Entonces se dan cuenta, no hay mucho que hacer. La idea nada más es darse cuenta que vamos a ir avanzando paso tras paso hasta llegar al final. La comparación puede ser la misma, control C, control V. Aquí ya sabemos más o menos hacia dónde se va a aproximar, a 1.6794. Entonces vamos a ver cómo se comporta el método del punto medio. ¿Vale? Método del punto medio. No. Vamos a correrlo con un tamaño del paso del 0.1, que es el primer tamaño de paso que definimos. ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia para los que no lo alcancen a ver. Bueno, sí hay algo. Este es el método de Euler con un tamaño de paso de 0.1 y este es el método de Euler con un tamaño de paso de 0.01. Este es el método del punto medio, que es un método de segundo orden con
el mismo tamaño de paso de 0.1 y se comporta como si hubiéramos utilizado un método de Euler de 0.01. Es decir, como si en lugar de utilizar 20 pasos hubiéramos tomado 200. Entonces, mucho más eficiente para esta expresión que estamos trabajando, que es parte de lo que se busca. Si aventamos un tamaño de paso de 0.01, ya nos da un 67.94. Sale que 67.94 fue el resultado que obtuvimos en el método de Euler hacia adelante cuando hicimos el tamaño de paso de 0.0001, que es el de acá. Pero entonces es bastante la mejoría que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Ok, más o menos. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, profe. Ok, perfecto. Pues entonces veamos otro de los métodos. Hay otro de punto medio, que es el de Euler modificado. ¿Vale? Aquí ya nos invita a trabajar con las formas de K. Entonces, este se los voy a dejar de trabajo a ustedes. ¿Vale? Nosotros vamos a saltar a un método este es el método de Hone, que también es un método de segundo orden. También traten de hacerlo, no es muy complicado. Vamos a hacer que es el método de Runge-Kutta de tercer orden. Hay dos métodos de Runge-Kutta de tercer orden. En este caso voy a trabajar con que es el centrado. ¿Vale? Y nos dice que esta es la estructura del Y. ¿De acuerdo? Entonces, nos invita a calcular K1, K2 y K3 antes de calcular a Y para que lo calculemos mucho más rápido. Entonces, vamos a hacer eso, pero la idea es la misma que la que trabajamos acá. ¿De acuerdo? O sea, la estructura es de trabajo es exactamente la misma. Vamos a ponerle Runge-Kutta de tercer orden, versión 2. ¿Sale? A ustedes les toca la versión 1. Vamos a llevarnos, voy a borrar esto un poco, ¿de acuerdo? E insisto, la única diferencia es que nos invita a calcular estas Ks. Entonces, calculemos estas Ks como nos lo instruyen aquí. Es decir, K1 igual a la función evaluada en xn y n, a la función evaluada en x0, y0, que son los xn y n. K2 evaluado, o bueno, va a ser f evaluado en esta estructura. Entonces va a ser f evaluado en qué? En xn más h sobre 2. Entonces es xx0 más h sobre 2, coma, yn, que sería y0 más h sobre 2 por k1. ¿Vale? Entonces esto es y0 más h por k1 sobre 2. ¿Qué es eso? Eso es lo que nos está dando aquí. Y en el siguiente es K3. ¿Vale? K3 va a ser igual a F evaluado en el X0 o en el XN. No es cierto, es el XN más H. Entonces es XX0 más H, coma, y ahora el valor de Y, que es Y0 más H por K1. Entonces es Y0 más H por K1. Nuevamente aquí se me fue la
Y ahora sí, ya tenemos K1, K2 y K3, entonces es más H sobre 6, más H por paréntesis sobre 6, ok. Y ahí es K1 más 4K2 más K3. Entonces, K1 más 4K2 más K3. Y eso es todo el método. Solamente tuvimos que trabajar con estructurar la forma de las Ks y ya. No hay mucho que hacer. ¿Sale? Si lo comparamos, acá en este caso los parámetros son los mismos. Runge-Kutta de tercer orden versión 2, ¿vale? ¿Qué nos va a dar? Pues vamos a correrlo. Igual comencemos con 0.1, que es el tamaño de paso más simple. Nos da técnicamente la misma operación o el mismo resultado casi que el método de segundo orden, tercero. ¿De acuerdo? No hay mucha mejoría y eso tiene que ver con que el resultado final, no, todavía estamos un poquito lejos del resultado final. ¿Vale? Avancemos un poco a ver si con eso se empiezan a separar. Pues no mucho. De acuerdo, si nos da técnicamente el mismo valor, nos da 66,85. Y eso tiene que ver también con el tipo de ecuación diferencial que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se ajusta bien con un método de segundo orden. Sin embargo, meter uno de tercer orden tampoco implica un gran gasto computacional. ¿Vale? Ok, y perdón, no, sí, meter uno de tercer orden no implica mucho gasto computacional. Y bueno, llegamos al método Runge-Kutta clásico, que es este de acá. En general, para resolver ecuaciones diferenciales se utiliza el método Runge-Kutta clásico como una buena herramienta para calcular trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en este caso, pues es la misma estructura, ver quién es K1, quién es K2, quién es K3 y quién es K4 y pues ya. En este caso, copiamos, Control C, Control V, Runge Kutta 4. ¿Vale? La estructura de aquí es la misma. K1 es X0 y Y0, entonces no tenemos problema. K2 es X0 más un medio de H y esto es Y0 más un medio de H por K1. Entonces, la estructura de K2 está bien. La estructura de K3 es casi la misma de K2, solamente que aquí en lugar de llevar K2, de llevar K1, lleva K2. Entonces podría copiar lo que está aquí en la parte de abajo, porque técnicamente pues, es lo mismo, solamente que aquí lleva K2, o al menos eso nos dijeron, ¿sí? Y aquí es K4, que es un nuevo elemento. Técnicamente es esta estructura. Como se darán cuenta, me agrada mucho estar copiando y pegando porque me da flojera escribir todo. Nada más que aquí va un K3. Y aquí la estructura del Y0 es H sobre 6. Ya la tenemos. K1 más 2K2 más 2K3 más K4.
K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Y ya. Eso es. Eso es todo. No hay mucho que hacer por la parte de la resolución, ¿de acuerdo? Dejen copio y pego, control C, control V. Y ya. Y eso debería de funcionar bastante bien. ¿Vale? Observen cómo este método de Runge-Kutta incluso trabaja este, como si estuviéramos con el valor de 0.01, ¿de acuerdo? Aquí sí hay una gran mejoría, ¿sale? No nos tiene solamente un decimal de precisión, ya nos tiene 4 decimales de precisión. De hecho, llega hasta el quinto, estoy casi seguro que el quinto se queda. Entonces fue una gran ventaja simplemente agregar el otro elemento de K, ¿de acuerdo? Apenas llevamos la primera el primer tamaño de paso, que era de 0.1, y ya tenemos una gran ventaja en cuanto al valor final. ¿Vale? En el siguiente pues, ya nos da el punto 45, que por aquí nos quedamos en que era un muy buen valor. Miren, este no llega al punto 45. Ah, no, aquí está. Hay que revisarlo. A ver, exageremos un poquito el tamaño de paso. ¿Vale? Coinciden en este caso el método de segundo, tercer y cuarto orden en casi todos los decimales. Hasta aquí. A ver, otro más. Otros dos más. Pues total, no tenemos nada que hacer. Y es miércoles. Ah, no, pues apenas es miércoles. Ah, creo que no debí de haber hecho eso. Bueno, pues ya ni modo. Creo que se me pasó la mano. Ah, ahí va. Bueno, un día de estos ha de terminar, ¿de acuerdo? Ahora, el método de primer orden, que es el primero que salió, pues apenas si logra tener 5 decimales en común. 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decimales. ¿Vale? Aquí el método de segundo y tercer orden casi tienen todas las decimales iguales, solamente el último tiene por ahí una diferencia, debe ser por técnicas de redondeo. Y para el último, pues nos vemos mañana, yo creo. Ah, no, ahí está. Sí, sí, ya, ahí sí se me pasó la mano. Bueno, pues ya tenemos el valor, la mejor aproximación numérica que podríamos tomar. ¿De acuerdo? Ok. Por cierto, ¿en cuánto tiempo cuál fue la diferencia con la versión previa que teníamos? 88, 83. Sí, no, parece ser que todavía andamos un poquito lejos. Ok. Bueno, ¿problemas con cómo calcular esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo solo tengo una duda, profe, de Dígame. los puntos que tiene ahí, de los puntos que le puso. ¿Cuáles puntos De, que le puse? por ejemplo, en el RK4, de Ajá. las operaciones que hizo, al final del 2 le puso un punto. Ah, ya. No, eso es para indicarle que me lo tome que este número me lo tome como flotante, no como entero.
pero se lo puede quitar. Ok, sí, no va a ser esa duda porque no sabía. Gracias, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí. Bueno, antes de que se me olvide, aquí le quito ceros. Ok, vamos a detenernos.